Hi everyone, bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a continuar con el tiempo present continuous, ¿sí? Vamos a continuar entonces. En un video anterior ya hemos visto las reglas acerca del present continuous, ¿sí? Del presente continuo. Ahora vamos a continuar cómo poder hacer oraciones con este tiempo gramatical, ¿sí? Recuerden que dijimos que el present continuous sirve para indicar acciones, ¿sí? En este tiempo podemos indicar acciones que estamos realizando en este momento, ¿sí? Si en este momento estoy comiendo, diré yo estoy comiendo, yo estoy bailando, yo estoy enseñando, yo estoy caminando, ¿listo? Entonces con este tiempo present continuous es lo que indicamos, una acción que estamos realizando en este momento. Ahora, para esto es importante que podamos haber entendido la clase del primer tiempo gramatical, ¿sí? Que fue el verbo to be, ¿recuerdan? Entonces, el verbo to be, ¿por qué les indico que es importante que podamos llevar la relación, ¿no? de los tiempos gramaticales? Porque si yo no he entendido cómo usar, para qué me sirve el presente del verbo to be, ¿sí? Se me va a hacer un poquito complicado entender el siguiente tema, que es el present continuous, porque básicamente todos los tiempos van como hilados, ¿sí? Entonces es una continuación. Entonces, si yo no entiendo este primer tiempo base, que es el verbo to be, se me va a hacer un poquito complicado aprender el present continuous, ¿sí? Entonces, por eso yo les recomiendo que vean primero el video del verbo to be para que nos puedan entender mejor con este tiempo present continuous, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? A ver, aquí, para poder iniciar con la estructura, ¿cómo hacer oraciones con el presente continuo? Necesito los subject pronouns. Y dijimos los subject pronouns, ¿cuáles son? Los pronombres personales, ¿se acuerdan? I, he, she, it, we, you, and they, right? Esos son los subject pronouns. Y el to be, ¿cuál era el to be? Teníamos tres, ¿verdad? Am, is, and are. Dependiendo cuál era el subject pronoun que elegíamos, iba el to be respectivo. ¿eh? Am, is o are. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a venir? The verb, dice el verbo. Pero el verbo, ¿en qué forma? En esta forma, present participle. ¿Y qué dijimos anteriormente? El verbo en su forma base, ¿no? Por ejemplo, el verbo bailar, el verbo dance. Aquí lo encontramos el verbo en su forma base. Base form. O dijimos también le podemos llamar present. ¿Sí? Podemos llamarle base form o present form. ¿Listo? Entonces el verbo en su forma presente o su forma base. Pero aquí dice que el verbo lo vamos a utilizar en present participle. Quiere decir, ¿no? Lo vamos a necesitar en su presente participio. ¿Qué quiere decir el presente participio? Que a ese verbo le vamos a hacer el agregado o tiene que ir con el agregado del ing. ¿Sí? Tiene que ir con la terminación ing, la terminación ando, endo, ¿sí? Entonces el verbo lo necesitamos en este tiempo, en el present continuous, lo necesitamos así, en su forma present participle, lo necesitamos en la forma participle, en la forma del presente participio, ¿sí? Entonces, lo vamos a necesitar hacia el verbo. Entonces, para eso han tenido que ver el video donde hemos explicado las reglas de cómo agregarle ing, ing a los verbos, ¿sí? Entonces, luego de esto dice plus complement, más un complemento, ¿sí? El complemento de las oraciones siempre van al final, ¿sí? Entonces, básicamente esa sería la estructura para poder hacer oraciones afirmativas con este tiempo present continuous, ¿sí? Esta estructura es para las oraciones afirmativas. Vamos a poner aquí el más para que nos indique que son oraciones afirmativas, ¿sí? Esa sería la estructura. Necesito un subject pronoun, el to be, que viene a ser, dijimos, am, is o are, ¿sí? Y luego viene el verbo, pero el verbo que esté con la terminación ing, ¿sí? Y al final un complemento, ¿sí? Entonces es la estructura para formar una oración con este tiempo, present continuous, en forma afirmativa, ¿listo? Vamos a empezar entonces.
voy a hacer un primer ejemplo. Voy a poner, en vez de poner un subject pronoun, quisiera poner un sustantivo, ¿sí? My cat. ¿Sí? Tengo ese sustantivo, my cat. My cat, al sustantivo mi gato, a mi gato. ¿Cuál sería el subject pronoun que representaría a este sustantivo? ¿Cuál sería el subject pronoun? I, he, she, it, we, you o they. ¿Cuál sería el subject pronoun que representaría a my cat, mi gato? ¿Sí? Sería entonces el subject pronoun para que representaría este sustantivo. Sería el pronombre, ¿no? Sería el subject pronoun it. Entonces el subject pronoun it, ¿cuál sería el to be que debo de ponerle a este sustantivo? My cat am, my cat is, or my cat are. ¿Cuál es el to be correcto para este sustantivo? Muy bien, my cat is. Porque el subject pronoun que reemplazaría a este sustantivo sería, ¿no?, el pronombre o el subject pronoun it. Entonces el to be para este sustantivo es is. My cat is. Ahora, después de esto, tiene que venir la acción que mi gato está realizando, ¿sí? ¿Cuál sería la acción que mi gato está realizando? Le tengo que poner ese verbo, lo tengo que poner con el ing. Voy a elegir una acción, voy a elegir el verbo hop, ¿sí? Tengo el verbo hop, el verbo brincar, ¿sí? Hop, 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 el verbo brincar. Entonces, my cat is hop, dice ahí, pero no está con la terminación ing. Ahora le vamos a poner, según las reglas que hemos indicado de cómo agregarle ing a los verbos, ¿cuál sería la regla que le tocaría al verbo hop? ¿Le tocaría la regla 1, 2, 3, 4, 5 o ninguna? Solo le agregamos ing, ¿sí? El verbo hop, a ver, el verbo hop tiene una sola sílaba. Hop. Hop, ¿sí? Tiene una sola sílaba. Hop. Y ahora vean, termina en consonante, vocal, consonante. La P es una consonante, la O es una vocal y la H es una consonante. Entonces sí termina en consonante, vocal, consonante. Entonces sí va para la segunda regla, ¿verdad? Que es un verbo de una sola sílaba y termina en consonante, vocal, consonante. ¿Sí? Hop. Entonces tengo que duplicarle la P, esa consonante, y recién le agrego ing. Entonces se convierte el verbo hop en hopping. My cat is hopping. Ya está. Y ahí tengo on the chair. ¿Listo? Entonces, tengo my cat, el pronombre it reemplazaría esto, ¿no? My cat. El to be es el is. Luego el verbo con la terminación ing en present participle o presente participio, ¿sí? Sí, le he agregado el verbo hop, hopping. Y luego finalmente he puesto un complemento. On the chair. ¿Listo? My cat is hopping on the chair. Mi gato está brincando sobre la silla. ¿Listo? Entonces ahí tengo una oración del presente continuo, del present continuous. My cat is hopping on the chair. ¿Listo? Mi gato está brincando sobre la silla. ¿Listo? Vamos ahora con una siguiente oración. Voy a poner este sustantivo, esta vez también. Tengo the cashier. The cashier, right? The cashier el sustantivo es la cajera o puede ser el cajero. Está en forma singular. Puede ser el cajero o la cajera. Vendría a ser en singular, ¿sí? Él o ella.
Entonces, si es él o ella, the cashier, el cajero o la cajera es en forma singular, ¿cuál sería el pronombre, el subject pronoun, el pronombre personal que reemplazaría a este sustantivo? ¿No? ¿Por qué les digo esto? Porque es importante que sepamos cuál es el subject pronoun que reemplaza a este sustantivo, para que ustedes puedan entender de dónde es que sale el to be, porque es to be, yo no lo pongo al azar, si am o is o are, sino dependiendo cuál es el subject pronoun, es que pongo el to be, ¿sí? Entonces, the cashier podría ser he o podría ser she, ¿sí? Podría ser él o la cajera, ¿sí? El cajero o la cajera. Entonces, si puede ser she or he, sería el to be, is, ¿verdad? The cashier is. Entonces tengo la cajera o el cajero está. The cashier is, ¿qué? Una acción. Ahora tenemos que ponerle una acción a este verbo que tiene que estar en present participle, es decir, con la terminación ing. ¿Listo? Entonces vamos a ponerle the cashier is. Vamos a poner el verbo trabajar. El verbo work. El verbo work no entra en realidad a ninguna de las reglas que hemos mencionado. Entonces dijimos que si no entra en ninguna de las reglas mencionadas, no hay que duplicarle la consonante, no hay que eliminarle algo, solo se le agrega ing. Solo le agregamos ing, ¿sí? Working. The cashier is working. Work, ahora tiene la terminación ing. Working. The cashier is working. ¿Listo? ¿Okay? The cashier is working very hard today. ¿Listo? Entonces tengo ahí el subject pronoun, o en este caso yo he elegido poner un sustantivo, que es the cashier. El to be es porque the cashier es en singular, es solo uno, o bien él o bien ella. Tengo el to be. El verbo work, le he agregado el ing y un complemento, ¿sí? The cashier is working very hard today. Ahora, por ejemplo, esta palabrita today, ¿sí? Indica hoy. Entonces, ¿no? Indica hoy. Ya que estamos tiempo presente, ¿sí? Entonces, en el complemento que yo he puesto, básicamente estaría correcto ponerle hoy o hoy día, ¿no? Porque es relativo al tiempo que estamos trabajando, ¿sí? The cashier is working very hard today. La cajera o el cajero está trabajando muy duro hoy, ¿sí? Hoy día también puede ser. ¿Listo? Vamos con un siguiente ejemplo. Vamos a poner otro sustantivo. ¿Listo? Tengo our friends. Our friends. Tengo el sustantivo nuestros amigos, ¿sí? Si indico nuestros amigos en plural, ¿cuál sería el subject pronoun que podría reemplazar a nuestros amigos si está en plural? ¿Sí? ¿Cuál sería? El pronombre o el subject pronoun they. ¿Listo? Es el pronombre que reemplaza a nuestros amigos. Our friends. Pueden ser nuestros amigos o nuestras amigas, ¿sí? Pero está en plural. Entonces, el único pronombre que puede reemplazar a este sustantivo sería el pronombre they, ¿sí? Our friends. Entonces, si tengo our friends, they, el to be que le corresponde es el to be are, ¿sí? Our friends are, ¿no? Our friends are, y ahora vamos con un verbo, una acción. Hay que agregarle el ing. Nuestros amigos están, ¿qué? Ahora hay que ponerle el verbo, la acción. Our friends are read. Tengo el verbo
leer, el verbo read. El verbo read, vamos entonces con el verbo read. El verbo read básicamente no cumple ninguna de las reglas que hemos mencionado acerca del ing. Al no cumplir ninguna de esas, o sea, no entra ninguna de estas reglas para duplicarle o eliminarle algo, entonces solo le agregamos ing. Read, reading. ¿Listo? Read, reading. Our friends are reading. Our friends are reading. Ahora me falta un, vamos a ponerle complement, el complemento. Our friends are reading. Yeah. Our friends are reading interesting books. Right? Our friends, ¿sí? Reemplazado por el pronombre they, el to be, ¿sí? Are, el verbo en su tiempo presente participio, present participle, es decir, con la terminación ing, reading, y finalmente un complemento, interesting books, right? Our friends are reading interesting books, right? Entonces, básicamente, esta es la estructura, ¿no? Con ejemplos de cómo formar oraciones con el presente continuo, ¿sí? Entonces, estoy mencionando acciones que probablemente no estos sustantivos que hemos puesto como ejemplo están realizando en este momento, ¿right? Brincando, trabajando, ¿right? Leyendo, ¿bien? Bueno, básicamente sería la estructura para una forma afirmativa. ¿Listo? Entonces vamos a ver ahora cómo podemos también hacer oraciones en forma negativa. ¿Listo? Vamos ahora con los ejemplos. Bien. Vamos ahora a esta estructura de acá. Simplemente agregarle el not. ¿Listo? Si el to be para una estructura negativa, vamos a poner acá, ser como referirnos a una oración negativa, ¿sí? Con el present continuous. Entonces, la estructura viene a ser básicamente lo mismo, lo único que va a cambiar es que al to be le tenemos que agregar este not, ¿sí? El no, para que indique negativo, ¿bien? Entonces, esta es la estructura subject pronoun, to be, el to be tiene que ir en forma negativa, el verbo sigue yendo con este agregado del ing y finalmente un complemento, ¿sí? Entonces, la estructura no cambia mucho, solo al to be ponerlo de forma negativa, ¿sí? Ya hemos visto la forma negativa, igualmente como hemos explicado cómo poner el to be de forma negativa cuando hemos realizado la clase del verbo to be, entonces es lo mismo aquí, ¿sí? El único to be que no tiene contracción, ya no podemos hacer contracción, es con el to be am, ¿sí? ¿Recuerdan? No puedo hacer la contracción de am not, pero con el to be is and are sí puedo hacer las contracciones, ¿verdad? Is not, puedo hacer la contracción, isn't, y cuando es el are not, puedo hacer la contracción aren't. ¿Listo? Entonces, lo mismo que hemos aprendido con cómo poner el verbo to be en forma negativa con el verbo to be, con el primer tiempo gramatical, pasa lo mismo aquí, ¿sí? Por eso es importante que vayamos, como les he indicado anteriormente, seguir la relación de cada tiempo gramatical en orden para poderlos entender. Si no, se van a perder, ¿sí? Ahora, ¿cómo formar una oración negativa? Vamos entonces a hacer el primer ejemplo, ¿sí? Vamos a poner un sustantivo. Me gusta poner sustantivos. Ya, vamos a poner el sustantivo my family, ¿sí? My family, este sustantivo está de forma singular o plural. ¿Qué dicen ustedes? Right? Mi familia.
my family, mi familia. No digo mis familias, ¿no? Está básicamente en forma singular. My family, mi familia, ¿sí? No podría decir mis familias, ¿right? Sino my family, mi familia. Entonces, el to be correcto para este sustantivo sería el to be is. My family is. My family is. Y lo tengo que poner ahora el to be de forma negativa. Lo voy a acompañar entonces del not. My family is not. ¿Sí? Si gustan, también pueden hacerlo como les enseñé anteriormente de forma contraída. ¿Sí? Puede utilizar my family is not completa o forma contraída. My family isn't. ¿Listo? Como ustedes gusten. Completa o contraída. My family is not. Y ahora viene la acción con la terminación ing, el verbo. ¿Sí? My family is not. Vamos a poner el verbo watch. ¿Sí? El verbo mirar. Watch. ¿Sí? Tenemos el verbo watch. El verbo watch básicamente no hay nada que eliminarle, nada que duplicarle. Simplemente le agrego ing. ¿Sí? Watch, watching. My family is not watching movies. ¿Listo? Movies. Tengo ahí entonces el complement. My family is not watching movies. Mi familia no está mirando películas. ¿Right? Mi familia no está mirando. Recuerden que el verbo watch es el verbo mirar. Con la terminación ing tiene la traducción ando-endo. ¿Sí? Mirando. ¿Right? My family is not watching movies. ¿Right? Mi familia no está mirando películas. Listo. Vamos ahora al siguiente ejemplo. The principal, ¿sí? Tengo the principal, el director, ¿sí? The principal puede ser el director, es en singular, entonces el to be para esto, to be correcto sería is. Ahora yo lo quiero poner de forma contraída. Isn't, ¿sí? La N, el apóstrofe y la T, ¿sí? The principal isn't. Right? The principal isn't. Ahora tengo que poner la acción, el verbo, la acción que está realizando el director. The principal isn't. Tengo el verbo write. The principal isn't write. Ahora el verbo write, el verbo escribir. El verbo write tiene la terminación E, termina en la vocal E. ¿Se acuerdan? ¿Qué hacemos cuando tiene esta vocal al final y la vocal está sola? ¿Sí? Si la vocal está al final y está sola, no hay ninguna otra vocal a su costado, entonces, ¿qué hacíamos? Eliminamos la E, ¿verdad? Y le agregábamos ing. Entonces, este verbo cumple esa primera regla que mencionamos. Termina en E y la E está sola. Al final no hay ninguna otra vocal a su costado. Entonces, se elimina y se agrega ing, ing. ¿Listo? The principal isn't writing. Y ahora le vamos a poner un complemento, ¿sí? Para terminar nuestra oración. The principal isn't writing. Vamos a poner aquí. A letter. Listo. Entonces dice, the principal isn't writing a letter. El director no está escribiendo una carta, ¿right? Entonces, cumplo siempre las estructuras. Si yo verifico que la estructura está, mi oración está siguiendo los pasos de la estructura de forma negativa, entonces mi oración está correcta. Bueno, chicos, sería todo por la clase de hoy. Entonces, hasta la estructura negativa. Vamos a continuar más adelante enseñándoles las siguientes estructuras. See you guys.